Bueno, estimados estudiantes, continuando con nuestro tema de investigación de mercados, ahora vamos a hablar un poquitico acerca del muestreo. Para esto vamos a definir dos componentes, o vamos a analizar varios componentes que hemos trabajado. Primero, población, vamos a hablar también de una muestra y recordar lo de las variables. La población es a donde yo voy a dirigir mi investigación. Esa población puede estar compuesta por personas o por empresas, ¿cierto? Por ejemplo, si yo voy a investigar cuáles son los gustos y preferencias de las mujeres en residentes en el municipio de Chinauta al momento de comprar champú, esa sería la población. ¿Quién es la población? Las mujeres residentes en el municipio de Chinauta que utilizan champú. Y la muestra serían las mujeres que yo voy a seleccionar para hacer la investigación de mercados, a quien yo le voy a indagar al hacer parte de mi target. Recuerde que nosotros tenemos que hacer siempre una investigación preguntando a las personas que son o pertenecen a mi target o segmento de mercado, que es lo mismo. El muestreo probabilístico se divide en muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio sistemático. En el muestreo probabilístico, todos tienen la posibilidad de hacer parte de esa muestra, están en las mismas condiciones. En el muestreo aleatorio simple nos indica que yo tomo las personas al azar, ¿sí? Selecciono cuántas van a ser mi muestra, pero las tomo al azar. Mientras que en el muestreo aleatorio sistemático, yo puedo de manera organizada organizar a todas las personas que pertenecen a la población y posteriormente hacer un cálculo que me permita hacer un salto sistemático como lo vemos en este ejemplo. El salto sistemático acá arrancó en 5 y yo seleccioné 20 personas para la muestra. Empecé en 5, el salto sistemático es en 2, pero empecé desde 2, 7, 12, 17, 22, hasta llegar a 97 y completé mis 20 personas que van a pertenecer de la muestra. Del muestreo aleatorio simple y muestreo aleatorio sistemático, que hacen parte del muestreo probabilístico. En el simple es al azar, el sistemático hay un salto sistemático, como lo hemos dicho, hay un orden. En el muestreo no probabilístico es lo contrario que el muestreo probabilístico. En el no probabilístico no todas las personas tienen las mismas posibilidades de pertenecer a la muestra, para que lo tengamos presente. Es importante también hablar sobre unos elementos, el cálculo del tamaño de la muestra, que era lo que yo les decía, cuáles son las personas, cuántas personas voy a seleccionar para preguntarles como parte de mi investigación, qué error qué error puede tener esa investigación que yo estoy haciendo y asimismo qué nivel de confianza o qué nivel de seguridad me brinda la información que yo estoy obteniendo. Para esto vamos a trabajar una fórmula. La primera es cuando desconocemos el tamaño de la población. Esta es la fórmula y aquí tenemos las convenciones. Profe, pero ¿cómo es eso? Porque muy bonito lo que nos dice, pero no entendemos. Entonces vamos a la práctica. Nos preguntan, ¿a cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a las marcas de desodorantes si se desconoce el total de la población? Listo, nos dicen que la seguridad es del 95%, precisión del 3%, proporción esperada, asumamos que puede ser próxima al 5%. Si no tuviésemos ninguna idea de dicha proporción, utilizaríamos el valor B igual 0.5, que equivale al 50%. Esto maximiza el tamaño muestral. Listo, aquí tenemos el planteamiento, vamos a hacerlo. ¿Cómo fue? Veamos. Nos daban que equivalía al 95%, entonces este nivel de confianza ya lo establece la parte estadística y nos dice, si equivale al 95%, el valor es tanto, si es el 90%, el valor es tanto, si es el 98% es el valor tanto. Este valor te hay una tabla, buscamos nivel de confianza o tabla de acuerdo al nivel de confianza y nos lo arroja. La proporción esperada nos decían que era el 5%, lo que es al pasarlo al valor absoluto equivalente al 0,05%. Q nos decían, la fórmula es 1 menos P. Tenemos que 1 y menos P, la P es 0,5, lo que nos indica que es 0,95. La precisión en este caso es un 3%, que al pasarlo al valor absoluto también sería 0,03. Entonces vamos a transponer dichos términos a la fórmula. Cogemos, tenemos la fórmula, entonces ya sabíamos que 1,96 elevado al cuadrado por 0,05, que es P, por Q, que es 0,95. ¿Dividido en qué? ¿Se acuerdan que era el 3%? 0,03 al cuadrado. Posteriormente hacemos la parte aritmética y nos dan los siguientes datos.
Cogemos el numerador, lo dividimos sobre el denominador y automáticamente nos da 202,75, lo que nos indica que debemos aproximar y automáticamente sabemos que nuestra muestra es de 203 personas que debemos preguntar. Ok, ahora vamos al otro caso donde sí conocemos el tamaño de la población. La fórmula es muy fácil, pero miren que aquí ya tenemos una N mayúscula que nos indica tamaño de la población. La N minúscula nos simboliza es el tamaño de la muestra. ¿Ok? Vamos al ejemplo. ¿A cuántas familias tendríamos que estudiar para conocer la preferencia del mercado en cuanto a marcas de pañales para bebé si se conoce que el número de familias con bebés en el sector de interés es de 15.000? Seguridad, 95, precisión. Tenemos prácticamente los mismos datos, solamente que nos dicen que el tamaño de la población es de 15.000 personas, de 15.000 familias, ¿cierto? Entonces vamos al tablero, vamos a hacer el ejercicio y transponemos términos. 15.000 por 1,96 elevado al cuadrado por 0,05 por 0,95. ¿Sí se dan cuenta que es prácticamente lo mismo? Sobre 0,03 a la 2, pilas, que recuerden que esto es potenciación, donde yo debo coger es 0,03 por 0,03, lo mismo en 1,96 por 1,96. No vayan a cometer el error cuando lo hacíamos en el colegio, que era 1,96 por 2, eso no se hace. ¿Listo? Por la población 15.000 menos 1, que lo dice la fórmula, más 1,96 elevado a la 2 por 0,05 por 0,95. Hacemos los cálculos aritméticos, la parte matemática como tal, y nos dan los siguientes resultados. Numerador sobre denominador, y nos va a decir, la muestra son 200,065, que al aproximarlo nos da exactamente 200 personas, o decir 200 familias en este caso, que deberíamos entrevistar para nuestra investigación de mercado. ¿Ok? Bueno, vamos entonces a recordar ese diseño de herramientas para recolección de la información. Vamos a hacer el caso de pronto de una entrevista, una encuesta. Necesitamos especificar cuál es la información que nosotros requerimos para así nosotros poder plantear las preguntas que vamos a hacer. ¿Cuál es el tipo de entrevista o encuesta que yo voy a desarrollar? Determinar el contenido de las preguntas de manera individual con sus opciones de respuesta, si son, en este caso, una encuesta. Ojo, en lo posible traten de hacerlas de preguntas cerradas. ¿Qué quiere decir preguntas cerradas? Donde le damos las opciones a la persona para que responda. No vayan a utilizar muchas preguntas dicotómicas, que es una pregunta dicotómica cuando utilizamos, por ejemplo, ¿usted está de acuerdo con que el champú traiga vitamina X? Entonces, sí, no. Ojo, es mejor dejarlas un poquito más amplias. Organizar las preguntas de forma correcta, ¿cierto? Para así identificar la forma y distribución de dichas preguntas. Reproducir el cuestionario, hacer una prueba previa a ese cuestionario a ver si sí está cumpliendo con lo que yo necesito o si hay necesidad de modificarlo. Nos vamos ahora a recordar un poquitico lo que vimos en primero bachillerato, las medidas de tendencia central que se utilizan para cálculos estadísticos. Por ejemplo, acá tenemos una pregunta. Esta pregunta siempre se hace con cada una de las preguntas de una encuesta. Dice, ¿cuál es la presentación del medicamento que prefiere? Entonces las opciones eran jarabe, tabletas, soluciones inyectables, cápsulas, crema. Entonces, miren lo primero que toca hacer. ¿Qué es lo primero que toca hacer? Vamos a identificarlo. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Qué pasó? Ok, lo primero que hice fue organizar de menor a mayor, de acuerdo al número de frecuencia que se identifica con F minúscula, y saqué el total. ¿Sí o no? Frecuencia absoluta. Ok, lo tenemos desorganizado, lo organicé. De mayor a menor o de menor a mayor. Listo. Vamos a obtener primero la medida de tendencia central denominada moda, que es el dato que más se repite. ¿Cuál es el dato que más se repite? 90. 90 que representa ¿qué? A cápsulas. Esa es la moda, el dato que más se repite. Por otro lado, vamos a sacar la media. La media es como nosotros lo sacábamos en el colegio, es un promedio. Entonces, 255 dividido entre ¿cuántos datos? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, la media representa a el número 51. Ok. Por otro lado, la mediana es el dato que se encuentra en la mitad. Mírenlo acá. Profe, pero es que ahí está muy fácil porque son números impares. Hay 5 datos. ¿Qué pasa cuando los datos son, digamos, 6 o número par? Cojo los dos del centro, los sumo y los divido entre 2. ¿Sí ven la importancia de organizar primero de menor a mayor o de mayor a menor para que puedan obtener las medidas de tendencia central? Muy bien.
Ahora, para finalizar, vamos a irnos a la sección Recordemos y miren este ejercicio tan chévere. Se presume que en un lote de tabletas de enalapril de 50 miligramos podría estar contaminado. Y el lote consta de 10.000 tabletas y se requiere estudiar al menos 200 del total para comprobar la calidad del medicamento. Se extrajeron las 200 tabletas de la máquina de punzones sin tener en cuenta ningún orden y se certificó que el medicamento estaba en buenas condiciones. ¿Cuáles eran las opciones? Muestreo aleatorio sistemático, muestreo aleatorio simple o muestreo no probabilístico. Muy bien a todas las personas que escogieron el muestreo aleatorio simple. ¿Por qué? Porque es el que decíamos que era al azar. Y aquí nos dicen que no cuenta con ningún orden. Otra preguntita. Este encuestador está un poco perdido. Ayúdalo a ordenar 2 pasos para realizar un buen diseño de recolección de la información. Tenemos disponer las preguntas en orden correcto, identificar la forma de distribución, reproducir el cuestionario, especificar la información requerida, hacer una prueba previa al cuestionario, determinar el contenido de las preguntas y especificar el tipo de entrevista o el tipo de encuesta. Vamos a organizarlo así rápidamente. ¿Y cuál es el resultado? Primero especificamos la información que necesitamos, el tipo de entrevista, posteriormente el contenido de las preguntas, organizamos las preguntas para identificar la forma de distribución, reproducimos el cuestionario y hacemos una prueba previa del cuestionario. ¿Listo, muchachos? Espero que con esto haya quedado muy claro y así damos por finalizado nuestra segunda semana. Así que mucho ánimo a trabajar y cualquier duda no olvides en escribirnos a través del foro del curso o a través del correo electrónico. Tú ya lo tienes, josma223@una.edu.co. Hasta pronto.